Memoria 50 es un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito recorrer en el tiempo a través de la entrevista la experiencia de sus egresados y con la historia de sus egresados conmemorar la historia de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy a mí me llena de júbilo mi espíritu, mi alma, porque voy a hablar con alguien que no solamente somos compañeros de tiempo en la universidad, sino es un amigo, un hermano, el ingeniero Israel Gómez Torres, que me consta que ha vivido su vida en la universidad a la par que ha vivido su vida en la región. Bienvenido. Muchas gracias. Es un querido placer. Hermano. Yo también, para mí también. Platícame de tu infancia de primaria, secundaria y preparatoria. Ok. Bueno, yo soy originario de La Frailesca. Me crié en el rancho San Felipe, municipio de La Concordia. A los 4 años y medio mi padre me llevó a la ciudad de Jaltenango a estudiar los primeros 3 años de primaria. Así que me crié en esos 3 años con mis abuelitos, Elías Torres Coutinho y Amada Coutinho de la Rosa. Y ahí transcurrí mi infancia en ese maravilloso pueblo que llovía mucho, Jaltenango, una zona cafetalera. Más o menos como a unas 30 kilómetros del rancho, nos fuimos a caballo porque era uno de los pocos medios de transporte más usuales. Así es que yo llegué, yo creo que un poco engañado porque me convencieron de que yo fuera a la escuela y me dijeron que yo iba a estar 3 días nada más. Entonces así que yo me fui a la escuela para estar 3 días. Entonces cada que iba a la escuela y regresaba y me iba al traspatio, porque mi abuelo tenía su casa, su patio y su traspatio, esas casas de medio rural, amplísimas. Iba a mirar mi caballo durante los 3 días, pero de pronto vi que no estaba mi caballo, y ni el caballo de mi padre. Entonces, para mí fue una gran aflicción y salí corriendo al río buscando a mi padre. Y la gente, los señores que trabajaban con mi abuelito, que tenía una gran tienda, era un hombre muy próspero, me alcanzaron en el río y ahí estaba mi padre, ¿no? Entonces mi padre me reprendió y me dijo, no, tienes que regresar. Y lo que me convenció más de que mi padre también iba deshecho porque mi padre iba llorando. Esa fue mis primeros 3 años. Después me vine a Tuxtla Gutiérrez a estudiar a la Juan Benavides, el 4., 5. y 6. año de primaria. Y ahí me desempeñé. Y habían en ese tiempo 2 escuelas públicas, que era la prevocacional, la Prevo en aquel tiempo, y la escuela federal, que era la López Mateos, que estaba aquí en el lado poniente de la ciudad. Nosotros estábamos en el lado sur, ahí por el 5 de mayo, ahí estaba la Prevo ubicada en ese tiempo. Y ahí estudié. O sea, obviamente mi padre estaba allá, yo vivía en casa de huéspedes siempre, y ahí estudié La secundaria. La secundaria en la Prevo. Sí. Después se creó el Instituto Tecnológico Regional. Sí. A mí me tocó iniciar, ser de la primera generación de Plan Crédito, que era un sistema que uno tomaba las materias que uno fuera capaz de tomar y así estudiar. La prevocacional, la vocacional en ese tiempo, que era el Instituto de la prepa, ahí concluí mis 3 años de preparatoria, una enseñanza muy rigurosa, muy fuerte, muy sólida, sobre todo en matemáticas, en química, ¿Y en física? Bioquímica, física, claro. En física, mis maestros, que yo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y ahí concluí mi preparatoria, ¿no? Hasta ahí. ¿Cómo decides entonces tu carrera profesional? Bueno, en realidad a mí me han llevado las circunstancias. O sea, en muy pocas cosas he decidido en mi vida, es decir, he decidido optar por un camino, pero a veces las circunstancias y ahí me van llevando. Entonces, tuve la fortuna de que nosotros éramos 6 de familia y mis hermanos estudiaban aquí en Tuxtla Gutiérrez, y pues en realidad no había suficiente recurso para que yo me trasladara a la Ciudad de México, porque lo que inicialmente yo quería estudiar era, no sé por qué, creo que mi maestro de vocacional era ingeniero mecánico electricista.
y había una escuela en el Poli que se llamaba ESIME, y ahí nos queríamos ir varios de mis compañeros, pero no había opción. Entonces, es decir, yo le dije a mi padre, yo quiero ir al Poli y tal. Sí, pues tienes tantos hermanos, no podemos, tienes que venirte al rancho a ayudarme. Pero en una de esas idas, explorando Villaflores, vi que había un anuncio de que se estaba creando la universidad. En aquella época, corría el año 76, julio-agosto del 76. La universidad se había creado un año antes, había iniciado sus trabajos un año antes, con la sede de San Cristóbal, aprovechando la infraestructura de Tapachula y la de Tuxtla Gutiérrez, tres centros, y buscaba en ese tiempo su rector, el contador Federico Salazar, expandir con la política que venía, expandir las áreas de la universidad. Iban a crear el campus de Villaflores con escuela de agronomía, y digo, eso para mí fue espléndido, porque yo le llevé a mi papá como una alternativa, decirle, ustedes van a abrir aquí la escuela de agronomía y es una oportunidad. Bueno, Villaflores sí, porque también había la ventaja de que el lechero, el señor que iba a recoger la leche, era una ruta diaria, ¿verdad? Diariamente venía a traer la leche del rancho para Villaflores, y eso me acercaba a mí. Entonces, por eso estudié en ese maravilloso pueblo de Villaflores, un pueblo que me vio crecer y me dio todo la universidad. Agrónomo, te hiciste agrónomo. Sí. El agrónomo, es un ser humano que está vinculado a la tierra. Sí, claro. Tú estuviste desde origen vinculado porque cuando querías regresar de la primaria, tú querías regresar al rancho, a tu mundo rural. Totalmente. ¿Por qué? Porque de ahí soy. Soy de ahí, soy del rancho. Del surco. Del surco. Del temporal. Del temporal, de la tierra de arriba. He andado por mares y tal, pero soy de tierra, soy de alto. Entonces, y ahí me crié. Hubo la oportunidad de estudiar en Villaflores. ¿Y egresaste en qué año? Egresé en el 80, fui de la primera generación. Entonces, ahí fui. ¿Tus compañeros de generación de dónde eran? Mayoritariamente eran de Villaflores, aunque habían de otros municipios. Había de Cintalapa, había de Ocosocuautla, habían de Villaflores y Villacorso fundamentalmente. Fundamentalmente, en ese primer momento sí. De la universidad. Sí, mis compañeros. Tus compañeros eran de la zona, sí. Vamos, fue ciencias agronómicas, sí. Porque te respondían también al granero de Chiapas en ese momento. ¿Cómo no? Sí, efectivamente. La escuela de Villaflores, hoy Facultad de Ciencias Agronómicas, se creó con 3 orientaciones. Habían ingenieros agrónomos parasitólogos, ingenieros agrónomos fitotecnistas e ingenieros agrónomos zootecnistas. O sea, es obvio, zootecnia con los animales domésticos. En el caso de los parasitólogos era el agrónomo típico que veía las plagas de los diferentes cultivos, y el fitotecnista, que era aquella persona que se encargaba a la producción, ¿no? ¿Tú cuál terminaste? Zootecnia. Zootecnia porque en realidad yo busqué lo más cómodo, ahorita que estoy pensando un poco. Entonces estábamos hablando de esa etapa que te marca en tu interés por el mundo de la zootecnia. Pero cuéntanos, egresas de la universidad. Sí. ¿Y qué pasa con tu profesión? ¿Cómo la procuras? ¿Cómo la ejercitas? Bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la misma universidad y luego surgió la oportunidad de ir a estudiar un posgrado al Colegio de Posgraduados, que era una de las mejores universidades de América Latina, en la Ciudad de México, de Chapingo, inicialmente con Chapingo, pero era el colegio. Y ahí me formé. Ahí terminé de formar, estudié nutrición animal, que es un área relacionada con lo que yo había estudiado un poco, ¿verdad? Entonces ahí estudié una temporada en el colegio, me regresé a la universidad otra vez a trabajar. Después tuve la oportunidad de ser maestro y luego director de la Facultad de Agronomía. Y eso fue 2 periodos, ¿no? Prácticamente, hasta que tuve la oportunidad de conocer a un señor gobernador que llegó en ese tiempo como candidato, don Patrocinio González Blanco Garrido, y tuve la oportunidad de recibirlo, alternar con él, platicar,
me platicó de su visión de Chiapas y me dio la oportunidad de incorporarme a las tareas de gobierno. Para mí era cosa nueva, no tenía ni el más mínimo contacto. Y ahí me comprometí, un hombre muy visionario, un hombre que marcó el desarrollo de la entidad y de su vida actual, don Patrocinio. Entonces, otro elemento en la universidad es el doctor Eberto Morales. A ti te toca ser director en la época del doctor Eberto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Disculpe, yo fui, se me había olvidado decirlo, tuve esa gran oportunidad, pero eso es pues, el desarrollo que tuvo la Escuela de Agronomía. El desarrollo que tuvo la Escuela de Agronomía, en realidad, yo fui un instrumento del doctor Eberto Morales, porque cuando yo le platiqué, surgió el plan de trabajo del nuevo director, le dije, mire, esto es lo que yo pretendo hacer. Durante yo en este tiempo era muy joven, digo, yo también, no tan joven como ahora, pero muy joven. Entonces, y yo le dije, mire, el proyecto era formación docente, concentrarse en formar a los maestros de la universidad y aprender haciendo, que no era nuevo, esa política que yo aprendí en el colegio de posgraduados, lo aprendí que así lo hacían en el Zamorano, en una universidad de Honduras, que tenía su sede en Honduras, que aprendían los estudiantes haciendo cosas, se enrolaban. Y esa misma política implementamos en la Escuela de Agronomía de Villaflores. Formamos docentes. Yo les traje una propuesta al doctor Eberto de mandar a estudiar con el sueldo mínimo de aquella época a 3 egresados de las 3 especialidades. O sea, 3... como un semillero de docentes. Como un semillero de docentes. Entonces, el doctor me dijo, la universidad no tiene esos recursos. Pues, doctor, son 3 sueldos mínimos y los estudiantes se van a ir gustosos. No los va a elegir, no los va a seleccionar el director, que lo elija los maestros, que se formen los estudiantes, y así logramos consolidar una planta docente que es un ejemplo en la universidad. Disculpen que yo lo diga, pero esa fue la política que se instrumentó. Claro, la mayor parte de la planta docente tenían posgrados y fueron construyendo prácticamente, fue un semillero. Y ahí fue un proceso detonante de la Universidad Autónoma de Chiapas en Ciencias Agronómicas, que hoy ofrece otras oportunidades, ya no aquellas que en su momento tuvo. Sí, cómo no. Sí, eso me dio, y luego la orientación esa, del respeto hacia la naturaleza, que había que respetar y convivir con la naturaleza, ¿no? Y esa orientación es la que tienen ahorita, en muchas áreas de diferentes universidades, pero más consolidada en la Escuela de Villaflores, ¿no? Y de ahí surge la permacultura. Posteriormente, después de trabajar con don Patrocinio y su gran equipo de trabajo, tuve la oportunidad, gracias al apoyo del mismo gobierno del Estado y una beca que conseguí en concurso de oposición y méritos con la Comunidad Europea, en aquel tiempo Comunidad Europea, hoy Unión Europea, de estudiar en el Centro Internacional de Estudios, de Altos Estudios del Mediterráneo, en Zaragoza, España. Es un complejo educativo, formativo, que son 5 áreas en el mundo. Una está en Francia, otra está en Egipto, otra está en Alemania, en Francia y en España. Entonces yo me fui a España. Y ahí conocí a un gran amigo, mi condiscípulo, y hoy es mi gran amigo también, Alfredo Cuñal Sendindo María de Sosa de los Moreira, portugués, por cierto, portugués. Entonces él había sido permacultor, había estado una estancia en Australia. La permacultura es un concepto que tiene que ver con permanente y cultura, ¿no? Agriculture permanente, ¿no? Es una palabra compuesta de permacultura que tiene sus principios éticos, es decir, trabaja con la tierra, con el hombre y con el uso frugal de los recursos y el retorno de los excedentes hacia la tierra y el hombre. Son sus principios éticos. Y también tienes principios de diseño estructural, que son el aprovechamiento de las energías, el reciclar todo lo que se tiene en la finca, el aprovechar todo y el hacer una cosa armónica en una finca. Es una filosofía. ¿Qué tanto la universidad, por ahí la frase, ¿no?, de este lema de por mi raza hablará el espíritu,
¿Qué tanto por el origen del trópico húmedo habla el alma de un agrónomo chiapaneco? Pues yo creo que ahí está en su quehacer, ¿no? Sí. Has caminado en la administración pública. Yo señalaría que fue el responsable de la política agrícola en el gobierno del estado, en la Dirección de Agricultura, posteriormente en el Servicio Civil de Carrera, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La UNACH tiene el lema de por la conciencia de la necesidad de servir. Sí. Creo que en cierta medida tu historia inicia en 1976 en la UNACH, sí, cuando la UNACH tenía 2 años. Sí, se creó en el 74, sí, 2 años. Sí, el decreto, pero entra en funciones en el 75, sí. Y tenía un patronato anterior desde la época del licenciado Castillo Tielmans. Sí. Hoy estás haciendo permacultura. ¿Cómo la haces? Cuéntanos en qué consiste tu unidad productiva. Bueno, quisiera hacer un paréntesis sobre la creación de la Escuela de Agronomía en Villaflores. Hubieron personajes muy claves, muy importantes en el desarrollo de esa, ¿cómo se llama? Y no quisiera dejar de pasar desapercibido el gran apoyo, el gran impulso que le dio una señora Roselia Espinosa, viuda de Corzo, una gran promotora de la educación en Villaflores. Entonces ella, y fundamentalmente el apoyo de la sociedad, porque todos contribuyeron. Yo me acuerdo que había alguien dijo, demos un peso por cada tonelada de maíz que saquemos, ¿no? Y demos un becerro por cada ganadero que hay aquí en la región. Entonces, había una gran expectativa en la sociedad. Y yo creo que la Universidad de Villaflores en particular sí ha retribuido en mucho al desarrollo de su comunidad. Hasta ahí lo quisiera dejar. Ahora, ¿qué es la permacultura? La permacultura, ya le dije... No, pero ¿cómo la practicas tú? Así, bueno, en realidad me da pena. Haces agricultura de plantaciones, tienes, por supuesto, produciendo alimento. Sí, por otro lado, seleccionaste una zona árida y hoy está llena de árboles y de pájaros y de agua. Sí, pero también le quisiera yo decir, mi querido amigo o hermano, que también la permacultura no lo hago porque me guste trabajar mucho. Es que me gusta trabajar con la naturaleza. Me gusta aprovechar la naturaleza. Y lo que hacemos allá en el rancho es aprovechar los abonos de las gallinas, fermentarlos, hacer, trabajar menos, crear plantaciones, por supuesto. Porque, los arbolitos de guanábana, por ejemplo. Sí, plantaciones, sí. O sea, todas las plantaciones. Porque un árbol, una vez que empieza a dar un árbol, genera muchos dividendos y es para toda la vida. Un árbol es la única especie que da de comer sin matar a ninguna otra, sin sacrificarse. Está el árbol. Y uno lo que tiene que hacer es armonizar la naturaleza. Es como un gran músico que tiene la oportunidad de tocar en una orquesta. Entonces la permacultura al principio se nota como un trabajo más extenuante, pero a la larga es un trabajo muy fructífero, que da muchas satisfacciones. ¿Cuándo el agrónomo deja de ser un técnico y se convierte en un artista? Bueno, en cuanto, ahora sí parafraseando el lema de la universidad, por la conciencia de la necesidad, cuando empieza a tener conciencia. Es que uno no es producir maíz nomás por producir, es producir maíz en un entorno como lo hacían nuestros antepasados, el sistema de milpa. La milpa no es más que 1000 especies dentro de una unidad productiva. Y hoy lo que han venido a hacer los agroquímicos y esas cosas, venenos y tales, de fertilizantes y demás, es efectivamente, uno puede obtener mayor producción, pero a largo plazo hay un empobrecimiento cada vez más acelerado de los recursos naturales y un suelo se vuelve infértil. Entonces, cuando uno empieza a armonizar un terreno despoblado, así, todo quemado y pura piedra, etcétera, uno empieza a incorporar especies vegetales, empiezan las especies animales a venir también, la fauna se empieza a acercar y se empieza a enriquecer todo y al final de vida todo cuenta. O sea, todo cuenta y todo es cuestión de armonizar.
Porque es magia, el campo al final es Sí. magia. Si hay pájaros, al rato aparece una mata de chile. ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Porque el pájaro viene siendo un transportador, Claro, ¿no? claro. De la semilla y purificador también Sí, para la germinación de la semilla. sí, Entonces, digamos, todos esos procesos virtuosos en el alcance de este concepto de universidad, una universidad de 50 años a una universidad que tenía 2 o 3 años cuando la vimos nosotros. sí, Es una universidad que tiene más de 30,000 estudiantes. Es una universidad que hoy en día recibe estudiantes no solamente del territorio nacional, sino de Sudamérica y de otras partes del mundo. Que hoy sus estudiantes pueden salir fuera al extranjero, a hacer intercambios y formarse, y que tiene mejores laboratorios, mejores tecnologías. Es una universidad de 50 años, una universidad provinciana, una universidad centroamericana, sí, cómo no. que hace ratito señalabas algo. Sí es importante servir, pero fundamentalmente es mejor también tener conciencia para dónde servir. Sí, indudablemente. ¿Cómo se adquiere esa conciencia? No sé, yo creo que con la edad uno se va dando cuenta digo que si, ahora sí, como decía aquella poeta, ¿no? Si uno no, aquel poeta, si uno no sirve, si uno, ¿cómo dice? No nace para servir, no sirve para vivir. Entonces uno debe de estar consciente de que uno debe de servir y de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. La conciencia, vean ustedes la composición de la palabra. Normalmente esta idea de universidad técnica, de universidad de perfiles eficientistas, de perfiles de profesionales que dominen la técnica, a veces no lleva a la otra. La conciencia del compromiso social, de ser útil a la sociedad a la cual nos debemos, porque es prácticamente la universidad la que nos ha formado. El ingeniero Israel es un ejemplo maravilloso, lo digo porque lo conozco, hemos caminado juntos la aventura de la vida, y hace un momento le lancé una pregunta que ya me la había respondido. Él aprende haciendo, porque cada día hace y aprende y desaprende. Aplica eso que aprendió allá cuando fue al colegio de posgraduados. Sí. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas en Memoria 50, donde los que dirigen la unidad multimedia, los integrantes de la fundación, Rosenberg, que produce con nosotros el programa, y los estudiantes del área de humanidades, por la voluntad del rector Carlos Natarén Nandayapa, y yo conduciendo, estoy aprendiendo, Sí. haciendo este maravilloso programa de Memoria 50. Despido al ingeniero Israel y le pido nada más un último mensaje a la cámara para que le diga a los jóvenes, un mensaje para ellos, para los que vienen a la universidad o los que están en la universidad en estos 50 años de la universidad. Que estén alegres y felices y que persigan sus sueños, que tengan lo que tengan que hacer para perseguir sus sueños, y que esta es una gran universidad, y que confíen en sí mismos, ¿verdad? Que al final de la partida, como dicen, todas las piezas van a la misma caja. Bien, pues nos despedimos de Memoria 50 y nos veremos, amable auditorio, en la próxima edición.